Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la replicación del ADN. La replicación es el mecanismo que permite al ADN duplicarse, es decir, sintetizar una copia idéntica de esa misma molécula de ADN. Nosotros sabemos que la molécula de ADN es como una espiral, ¿cierto? Entonces, esa espiral es una cadena doble y esa espiral está así súper enrollada en los cromosomas. Entonces, para que se pueda hacer la replicación, eso intervienen muchas proteínas, muchas proteínas que hacen que primero se desenrolle, luego pues que se empiece a separar esa cadena doble. Nosotros sabemos que es una doble cadena, una molécula muy grande. Entonces se empieza a separar con ayuda de una proteína que se llama helicasa y quedan dos cadenas, ¿cierto? Dos cadenas sencillas y se empieza a formar con la ayuda de otra proteína, son muchas proteínas, como ya les había dicho, se empieza a formar con la ayuda de la ADN polimerasa, así se llama la proteína, y se empieza a formar una cadena doble en cada una de esas hebras. ¿Para qué? Para que queden dos hebras completamente idénticas. ¿Listo? Entonces, eso es a grandes rasgos. Yo les voy a explicar cómo funciona esa replicación. Entonces, vamos a suponer que tenemos una cadena de ADN, ¿cierto? Entonces, tenemos, digamos, adenina, timina, guanina, citosina. Tenemos varias bases nitrogenadas que me van a representar esos nucleótidos de lo que está formado el ADN, ¿cierto? Ya sabemos que el ADN está formado por nucleótidos y los nucleótidos a su vez están formados por un grupo fosfato, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. Entonces, para representar esos nucleótidos, voy a poner solamente las bases nitrogenadas. Listo, para no hacer pues todo el grupo fosfato y todo eso. Entonces, supongamos que tenemos una cadena de ADN, bueno, una hebra, ¿cierto? Guanina, timina, adenina, bueno, supongamos que esa es la cadena, una de las hebras de ese ADN. Tenemos que recordar que la adenina siempre se une con la timina y la guanina siempre se une con la citosina. Voy a ponerlo aquí con rojito para que no se nos vaya a olvidar. Listo. Entonces, la adenina siempre se une con la timina y la guanina con la citosina. ¿Listo? Entonces, para yo saber cuál es la complementaria, tengo que la adenina, voy a poner solamente la A, se une con la timina. Entonces, su complementaria sería la T. Listo. La timina igual con la adenina, la guanina con la citosina y así sucesivamente yo voy a formar esa cadena complementaria, ¿cierto? Esa es la cadena complementaria del ADN, de esta cadena doble. Recordemos que que la molécula de ADN es una cadena doble, ¿cierto? Listo, entonces la adenina con la timina, la guanina con la citosina, la timina con la adenina y la adenina con la timina. Listo. Ahora, esta es mi cadena de ADN. Entonces, ¿cómo funciona? Yo ya les había dicho que se intervienen un montón de proteínas, entre ellas, solamente les voy a explicar así a grandes rasgos cómo funciona la replicación del ADN. Entonces llega una proteína que se llama helicasa. La helicasa empieza a romper, a cortar y separa esos puentes de hidrógeno que es como se unen esas bases nitrogenadas complementarias. Llega otra proteína y esa proteína está ahí en el núcleo, ya si es una célula eucariota, o está en el citoplasma si es una célula procariota, ¿cierto? Y esa otra proteína se llama ADN polimerasa. ADN polimerasa. Empieza a buscar esos nucleótidos representados con esas bases nitrogenadas que van a ser complementarias con cada una de esas hebras. Entonces llega una ADN polimerasa en la hebra de arriba y una ADN polimerasa en la hebra de abajo. Entonces la adenina, ya sabemos que la adenina se une con la timina con la adenina, la guanina con la citosina y así sucesivamente va formando una nueva cadena doble, ¿cierto? Con las bases nitrogenadas complementarias, ¿cierto? La timina con la adenina y así sucesivamente. Esto lo hace en un orden.
Resulta que siempre la cadena de ADN tiene un orden y es que va de 3' a 5'. Del carbono 3' al 5'. Y como es complementaria, su hebra complementaria también va del 3', pero al otro lado, hacia el 5'. Entonces el ADN polimerasa empieza a formar su propia hebra en uno de los lados, pero también en el otro lado, de la otra hebra, también va a formar esa cadena complementaria, pero en el otro orden, o sea, desde el 3' hacia el 5', o sea, timina con la adenina con la timina, la citosina con la guanina, la timina con la adenina, y así sucesivamente, cómo se unen las bases nitrogenadas. La adenina con la timina con la adenina con timina, y así sucesivamente con todas las bases nitrogenadas de la cadena. Entonces, así me quedarían dos cadenas, queda aquí una cadena y otra cadena completamente idénticas. Así es que funciona la replicación del ADN.